Bien, esto lo vemos más claramente cuando hacemos la graficación de los personajes a lo largo del universo de este discurso. Si tomamos como universo del discurso los 77 párrafos que muestran este contenido de unidad y esa búsqueda de lograr la construcción de un sentido de nosotros para facilitar la gestión, veremos cómo en los primeros 19 párrafos se concentran la mayor cantidad de referencias a los personajes históricos que utiliza Carlos Alvarado para lograr esa vinculación empática con su auditorio. Auditorio que, como recordemos, está compuesto en ese momento por una buena parte de la ciudadanía, representantes de las representaciones diplomáticas, además por miembros de otros partidos políticos, y vemos cómo en la primera parte es que ocurre en términos estratégicos esa, ese mecanismo de vinculación inconsciente con un nosotros dado por la historia. Y aparecen dos referencias al puro final del discurso hacia una persona que José María Castro Madrid, y después a un teórico que curiosamente es uno de los pensadores importantes del Fondo Monetario Internacional y que vincula, digamos, o habla de una nueva revolución industrial, revolución tecnológica, perdón. La otra cosa interesante es que podemos ver cómo la distribución del discurso tiene una cosa importante en términos de sexo. Lo primero es que hay muchas más referencias a hombres que a mujeres, pero lo interesante del asunto es que las referencias que existen hacia las mujeres son sobre todo a mujeres que se encuentran vivas, no muertas, como es el caso del hombre. Esto pues nos recuerda que históricamente el registro de los hechos históricos han sido construidos por hombres, y que el norte sobre el cual se ha construido esa identidad de la historia masculina ha sido de corte patriarcal. La otra cosa importante es que cuando se ve la ubicación de las promesas a lo largo del universo de los párrafos, podemos ver que casi existe una relación inversa entre la ubicación de las promesas y de los personajes históricos. Conforme aumenta la cantidad de personajes históricos al inicio del párrafo, la cantidad de promesas desaparece, y esto tiene una razón lógica. Desde el punto de vista del convencimiento, tengo que lograr primero bajar las resistencias racionales que puede tener el auditorio para luego poder vender la idea. Y poder venderla en términos de promesas. La otra cosa que es muy interesante en términos de las promesas es que mantiene un tono más o menos similar en la mayoría de promesas, hasta que hay un salto muy importante prácticamente al final del discurso, que es curiosamente las promesas referidas al área de la economía. Esto llama mucho la atención en términos de la estructura del discurso. Esto lo vamos a ver más claramente con este cuadro que está aquí planteado. Primero tenemos los cuadros. Permítanme nada más hacer aparecer las, las, las que se encuentran ocultas. Ahora sí ya los tenemos. Este, ya tenemos todos los... No, perdón, todavía no. Tenemos los párrafos. Vamos a dejar solo aquellos que aparecen. Ya entendí. Ya sé qué fue lo que estaba haciendo mal. Vamos a poner a aparecer todas las filas que muestran eso. Ahora sí, todos los párrafos.
Entonces procedimos a leer cada uno de los párrafos y a establecer por párrafos las promesas que se venían dando, tratando de visualizar quién es el responsable de la ejecución de esa promesa, a qué categorías, si trabajamos las categorías de gestión referida a la capacidad de lograr la operacionalización de los ejes o de las promesas, los vacíos discursivos que aparecen cuando no existe una promesa y cuando no hay ningún responsable de ejecución. Trabajamos con la categoría gobernabilidad, que es crear las condiciones de comunicación y las condiciones de interacción para lograr un ejercicio de gobierno. Trabajamos con la categoría de educación, que estaba referida al conjunto de aspectos de forma y de fondo que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones educativas. Trabajamos con la categoría seguridad, relacionada fundamentalmente a la visión del delito desde su aparición hasta su tratamiento, y con la categoría justicia, que refiere ya no a la administración de justicia por parte del el poder judicial, no solamente a nivel represivo, como lo sería la parte de seguridad o a nivel preventivo, pero desde el campo trabajamos la categoría salud, referida al cumplimiento de los derechos en esta materia, y la parte de seguridad social, donde se agruparon elementos referidos al tema de las pensiones, así como al tema de la atención a el sistema de acceso a las pensiones por invalidez, vejez y muerte, la parte de transición demográfica, adultos mayores, etcétera. Trabajamos el tema del ambiente como categoría referido al conjunto de promesas, fundamentalmente que tienen que ver con biodiversidad, balance ambiental, descarbonización y los elementos de operacionalización de la estrategia. Se trabajó en la categoría también obra pública y transporte, donde está tanto el tema de reparación de infraestructura, la necesidad de innovación de infraestructura y además transporte público. Y las categorías trabajo, que es muy interesante lo que ocurre en este discurso, porque las referencias más directas al trabajo están en garantizar oportunidades educativas para el sector laboral. Se trabajó en la categoría regionalización, que aparece a partir de la posibilidad de llevar bienes públicos a las regiones, y la categoría economía, que está fundamentalmente vinculada a el gasto público, al empleo, a la materia fiscal y a la aparición de crímenes económicos. Esas son las categorías que se trabajaron, y además se trabajó también bajo la dimensión de los mecanismos de operacionalización, tanto a nivel de presencia o de ausencia de contenido. Entonces, una vez que realizamos esto, entonces podemos desarrollar algunos datos. Uno de los primeros elementos interesantes es que la cantidad de párrafos sin promesas prácticamente duplica la cantidad de los párrafos con promesas. Esto habla de que es un discurso tremendamente equilibrado, cauto, y que busca fundamentalmente lograr una sinergia para empezar a establecer algunas áreas de acción, y no necesariamente a imponer técnicamente lo que debe realizarse. Esto lo vemos en dos de los gráficos fundamentales que están acá. Uno observa, por ejemplo, que a nivel de párrafos, la cantidad de promesas más importantes que se generan están en tres categorías: en la categoría gobernabilidad, en la categoría ambiente y en la categoría economía. Estos son los párrafos, estas son las categorías que más vinculación tiene o que en más párrafos aparecen.
Y la otra cosa que es interesante tiene